Hey, ¿qué pasa, amigos? Bienvenidos de nuevo a este vuestro canal de Maker PC. En la sesión de hoy vamos a ver cómo los hackers pueden geolocalizarnos simplemente mandándonos un archivo, mandándonos un enlace. Bueno, vamos a ver distintas formas de la manera que pueden geolocalizarnos y para que podáis estar atentos a este tipo de espionaje y este tipo de hackeos. Sin más, después de la intro, comenzamos. Turnicos, the Maker PC, your ultimate hacking platform. Bien, chicos, vamos a empezar con las más fáciles que todo el mundo podría utilizar, que es cómo nos pueden geolocalizar a través de un link de una página web. Bien, en esta ocasión, perdón, vais a ver lo fácil que es. Pondríamos en nuestro navegador favorito y en nuestro buscador favorito pondríamos IPlogger y nos va a llevar a esta página. Os dejaré como siempre los enlaces en la descripción del vídeo. ¿Vale? Llegamos a este cortador y aquí nos pone claramente para que hable la página. Bueno, chicos, yo voy a pegar aquí el link de uno de mis vídeos, ¿vale? Creamos un enlace corto y fijaros que nos lleva a este panel de control, digamos, en el cual nos vamos a encontrar un montón de opciones como podríamos cambiarle, por ejemplo, el dominio para que sea un poco más. Le podemos poner, por ejemplo, este dominio, ¿vale? Veis que nos cambia el dominio. Podemos cambiar la extensión, podemos poner JPG. Yo lo voy a dejar así, pero podríamos hacer un montón de cosas, ¿vale? Y aquí en este caso vamos a habilitar la opción recopilar datos de GPS. Bueno, pues entonces lo único que tenemos que hacer sería copiar el link, le damos a copiar el link, ¿vale? Y yo me lo he mandado previamente por WhatsApp, ¿vale? Fijaros que si abro mi WhatsApp, aquí está el link, vamos a pulsar el link, fijaros, y vais a ver que le digo que, lógicamente, hay que darle permisos de GPS para que nos pueda geolocalizar, si no, pero vamos, lo haríamos, si los tenemos ya activados en nuestro móvil, esto, fijaros, veis cómo directamente se me abre mi vídeo, ¿vale? Ya podemos cerrar aquí, ya cerramos aquí, y ahora si refrescamos la página, fijaros lo que va a pasar. Una vez que refrescamos la página, fijaros que ya estamos aquí, ya había hecho la prueba antes, y fijaros que ya me da la ubicación, me da la exactitud, ¿vale? Y ya tenemos todo, ¿vale? Fijaros que me pone que es un Android, que lo he abierto con Chrome. Así de fácil sería geolocalizar una IP. Bien, vamos a probar con otra de las opciones, también es muy fácil. Y más adelante, al final del vídeo, vamos a dejarla mejor, que es hacerlo ya directamente con nuestro Parrot o Calidinos o cualquier distribución que queráis dejar. Pues la siguiente página sería Gravity. Tendríamos que registrarnos. Yo en mi caso voy a loguearme. Ya estoy registrado. Es muy sencillo, ponéis el nombre, un correo electrónico y ya estoy dentro, ¿vale? Y una vez que estás logueado, volvemos a lo mismo. Meteríamos una URL aquí, que en este caso podría ser, por ejemplo, voy a poner otro vídeo de YouTube mío, por ejemplo. Vale, en este caso voy a poner a mi canal, le damos a crear URL y esperamos un poquito. Bien, y fijaros que tendríamos ya aquí nuestro link, ¿vale? Aquí podemos cambiar el dominio también, ponerle otro dominio, etcétera. Igual que en la página anterior, podríamos hacer todo ese tipo de cosas, ¿vale? Bien más orientado a la ingeniería social para que la otra persona no sepa que estamos trabajando con esta página. Eso son técnicas de ingeniería social que en otro vídeo os explicaré técnicas sobre ingeniería social. Vale, pues entonces tenemos el link, lo copiamos y en este caso me lo voy a mandar aquí mismo para que no tener que hacer cosas, lo pego, le doy y le damos a que sí. Me va a pedir, veis, y abre automáticamente mi canal. Un poquito de spoiler, tampoco viene nada mal.
¿vale? Aquí tenéis mi canal de YouTube, tenéis listas de reproducción con un montón de cosas, cursos de PowerShell, curso de recuperación de datos, de privacidad, inteligencia artificial, OSINT, bueno, un montón de cosas. Echáis un vistazo. Recordaros que os dejaré un correo electrónico en la descripción del vídeo por si queréis que os haga algún trabajo en remoto, os repare el ordenador, os limpie los virus, os ponga Windows me dejáis un contacto, hablamos y a través de control remoto o bien por videoconferencia podemos hacer tanto consultas como reparaciones como lo que queráis, ¿vale? Bueno, pues entonces volvemos a la página. Ya hemos hecho un poquito de spoiler. Refrescaríamos la página y al refrescar la página, fijaros que aquí ya me da un resultado. ¿Veis que me ha dado un resultado? Y le damos a que nos lo... A ver, bueno, le damos no, lo tenemos aquí. Pero, bueno, fijaros que está en la IP, que está en España, tal, pum, pum, más información. Y aquí tendríamos pues todo, ¿vale? Nos dice que un montón de cosas, ¿vale? De todas maneras, aquí está mal. Tendríamos que geolocalizar la IP de otra manera porque, bueno, yo estoy trabajando ahora mismo en una VPN y nos está dando que estoy en Madrid cuando no estoy en Madrid, ¿de acuerdo? Bueno, esta sería la segunda opción, así facilona para ver cómo podríamos geolocalizar a través de un enlace a cualquier persona. Vamos a pasar ahora a ver unas técnicas ya con nuestro entorno, nuestro laboratorio de Parrot o de Kali o con las herramientas que trabajéis vosotros de ciberseguridad. Lo primero que vamos a hacer una vez que estamos en nuestro Parrot, como siempre, es actualizar nuestro Parrot. Y ahora vamos a instalar todos los repositorios que nos faltan. Esto ya sabéis que lo tenemos que hacer siempre para recordaros todo lo que vamos haciendo en los capítulos de ciberseguridad. Así os refresco un poquito la memoria, lo que hay que hacer siempre. Después vamos a crear una carpeta donde vamos a guardar nuestras herramientas para tenerlo todo organizado. Vamos a dejar que descarguen todas las actualizaciones. Voy a pausar el vídeo. Vamos a poner Home, GitHub, Home GitHub. Y aquí, en este primer enlace, vamos a ir al repositorio de GitHub. Veréis, esta es la herramienta, ¿vale? Una cosa muy importante de esta herramienta, fijaros que es compatible con Kali, con casi todas las distribuciones, incluso con Termus. Yo lo tengo instalado en el teléfono, podríamos instalar esta herramienta en el móvil y hacerlo desde el móvil perfectamente. Y aquí tenemos las instrucciones para la instalación. Vamos a copiar primero este y le vamos a marcar aquí. Vamos a verlo si es que me pide esto. Efectivamente, había que hacerlo con sudo, ¿vale? Con privilegios. Ya tenemos instalada la herramienta para descomprimir el archivo, que es el descomprimidor de un zip. Volvemos aquí y vamos a clonar el repositorio, ¿vale? Que es este. Bien, pegamos el comando que nos va a abrir la aplicación. Damos a intro, ponemos la contraseña y se nos abre la aplicación. Aquí nos está diciendo que va a crear un Cloudflare túnel para cuando salga fuera de la red, ¿vale? Si le decimos que sí, podremos hacer desde fuera, si no, solo lo vamos a utilizar en localhost y solo podremos utilizarlo dentro de nuestra red. Así que le damos a que sí, nos está creando el servidor PHP, nos está creando el túnel Cloudflare y vamos a ver, vamos a esperar un poquito y nos ha generado, fijaros, el link. Fijaros, ahora copiamos el link, copiamos este link, lo abrimos en el navegador, ¿vale? Y fijaros que se nos abre una página parecida a un chat GPT. Aquí tenemos la página. Si escribimos algo, bueno, nos pide, fijaros que nos pide
Y si escribimos algo y lo mandamos, fijaros que aquí tenemos toda la información desde la IP hasta que está hecho con un Linux, el lenguaje, y nos salen dos enlaces, uno para Google y otro para Google. Vamos a abrir el de Google. Abrimos el de Google para que veáis. Se nos abre el Google Maps y fijaros que nos sale la geolocalización exacta. Bien. Y ahora veis que si abrimos el de Google Earth, vamos a abrirlo, nos abre el Google Earth. Y aquí nos daría la... Bueno, chicos, vamos a ver otra herramienta. Vamos a nuestro navegador en Parrot. Fijaros qué buscador más chulo nos trae Parrot. Vamos a pegarle aquí, os dejaré en la descripción los enlaces. Y vamos a venir aquí a este. Fijaros, esta herramienta se llama GeoRecon, ¿vale? Estos son los requerimientos que tenemos, ¿vale? Vamos a hacerlo. Yo creo que ya los tengo instalados porque tengo ahora mismo, vamos a colocarlo todo bien, porque seguramente este tutorial no lo veáis. Bueno, vamos a poner la terminal en condiciones. Vamos a aumentar un poquito el tamaño del texto para que lo veáis bien. Espacio. Vamos a pegar ese comando. Vamos a ver qué respuesta nos da. Bien. Comando no válido. Está mal copiado. ¿Vale? Fijaros, todas estas cositas requieren, una vez que estamos en Linux, que escribamos todo bien las cosas y no vamos a tener problemas, ¿vale? Vale, yo creo que ya está instalado el Python, por lo tanto, no me hace falta. Vamos a clonar directamente el repositorio, porque ya creo que casi estoy seguro que ya viene con mi Linux, Vamos a hacer un CDS aquí primero, para limpiar. Vamos a hacer un clear, vamos a hacer el sudo, vamos a hacer esto. Fijaros que vamos a clonar este repositorio, me lo está clonando, me lo ha clonado perfectamente. Bien, ahora repositorio, vamos a situarnos en el repositorio, ¿vale? Nos situamos en el repositorio, nos pegamos, estamos en el repositorio, como lo podéis ver. Ahora vamos a darle permisos, lo copiamos y retiramos aquí. Vamos a pegarle. Vamos a darle un sudo, espacio, para que no nos cambie. Pegamos. Vale, ahora ya nos lo ha hecho perfectamente. Como siempre, venimos aquí. Vamos a ver si tenemos que instalar el Python o no. Yo creo que ya está instalado, pero vamos a verlo. A ver qué nos dice. Vale, instalado manualmente, correcto. Volvemos aquí y vamos a verlo. Pip 3 espacio y aquí pegamos entonces. Vale, ahora nos ha instalado todo. Vale, chicos, entonces subimos a ver este. No, lo copiamos, lo tiramos aquí abajo, lo pegamos y le damos espacio. Ahora voy a hacer una cosa. Lo pegamos aquí y fijaros que lo que nos ha hecho la herramienta, ¿vale? Entonces nos da, fijaros que es como la otra herramienta, nos dice que está en Valencia, y es que la IP no es maliciosa y que la reputación está completa, ¿vale? Esta sería otra herramienta más. Hay un montón de ellas, podríamos utilizar un montón de ellas, ¿vale?
Esto es simplemente para que toméis una toma de contacto de qué se puede hacer a raíz de una IP y qué nos pueden hacer mandándonos un enlace malicioso. Bueno, chicos, sin más, deciros que podéis, voy a volver a repetirlo, hay una dirección de correo en la descripción, podéis mandarme correo si queréis que os haga algún tipo de trabajo, de localizar a una persona, 20.000 cosas, ¿vale? Repararos el PC en remoto, cualquier cosa. Así que suscribiros, dar a la campanita, dar a me gusta, nos vemos en el siguiente vídeo.